presentar esta ponencia titulada Mujeres, Identidad y Prisión. Les comparto enseguida la presentación. Aquí están, Mujeres Caídas, Identidad y Prisión. ¿Y por qué nace precisamente, o sea, por qué el nombre de esta ponencia titulada Mujeres Caídas? Bueno, Angela Davis en su obra Son obsoletas las prisiones, una obra que escribió en 2003, señala que este concepto hace referencia a aquellas mujeres que una vez ingresadas en prisión son consideradas como casos perdidos tanto a nivel social como penitenciario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues en esta ponencia vamos a hacer una distinción entre cómo funciona el concepto dentro de la institución penitenciaria y cómo la caída de este tipo de mujeres no solamente se da una vez que ingresan en prisión, sino que ya hay algunos factores sociales y movimientos sociales que abandonan estos casos y que remiten finalmente en prisión. Pero antes es necesario pasar por un concepto previo, que es el de castigo. Socialmente, pues entendemos la relación que existe entre el crimen y el castigo, de modo que aquellas personas criminales las tenemos como enemigos sociales, ya que han defraudado el contrato social legislativo que hemos establecido en nuestra sociedad, y pues es a través de la privación de libertad. Actualmente es la forma de castigo estatal establecida, que estas personas pues pagan como esta deuda social, como vendiendo su libertad, su fuerza de trabajo y demás. Entonces, ¿cuál es el problema aquí y cuál es la distinción que precisamente distingue a una mujer caída de un hombre caído? Porque este concepto solamente aplica a las mujeres privadas de libertad. Bueno, pues para ello es necesario que hagamos un análisis interseccional de la institución penitenciaria, que ahora en unos segunditos pues explicaremos con más detalle en qué consiste este concepto de la interseccionalidad, para atender a los factores que generan una experiencia distinta para las mujeres privadas de la libertad. Primeramente, vemos que hay una distinción con respecto a los hombres, en la que un hombre que simplemente ha cometido un crimen, pues se ve que, o sea, se entiende pues que simplemente ha defraudado lo que es el contrato social y ya. ¿Por qué? Porque de alguna manera el yo criminalizado está masculinizado. Así es como normalmente hay más población carcelaria que la componen hombres que mujeres. Es por ello que la historia del castigo siempre se ha tenido en cuenta en cuanto a sus reformas desde la perspectiva del hombre, pero sin embargo, de modo que las reformas aplicadas han sido aplicadas a este público masculino, entendiendo dentro de estas reformas pues el aislamiento, el trabajo productivo, el silencio, pero estas reformas carcelarias dadas en eso en concreto entre 1820 y 1870 no son aplicadas a las mujeres privadas de la libertad. Más bien existía un patrón de abuso sexual, de violaciones, de superpoblación y hacinamiento en el que no era posible cumplir con esta forma de redención. Pero ¿por qué aparece, o sea, por qué se dan unas formas de reforma hacia una parte de la población carcelaria y hacia otra no? Pues porque eso no era considerado importante, porque una mujer perdida, o sea, una mujer caída es una mujer perdida, no solo a nivel social fuera de cárcel, sino también dentro de la cárcel. No le funcionan estos aparatos que sí que vemos que aplican a los hombres. ¿Por qué? Porque a la mujer no es que haya violado el contrato social, sino que se entiende como una corrupción
de la esencia misma del ser mujer. De esta manera, y se entiende también como una anomalía la criminalidad en mujeres. Entonces, es que vemos que la historia del castigo no solamente no tiene en cuenta a las mujeres, sino que además ha invisibilizado otras formas de castigo que no tienen que ver con la penitenciaría, como son el encierro doméstico con prácticas como el branking o el encierro psiquiátrico, el cual generó una relación entre la insania y el género que llevó a que, como no había una distinción clara de lo que eran las personas insanas de los criminales, pues esta categoría siguió latente en las mujeres, de modo que tuvo como consecuencia la normalización de las drogas psiquiátricas en cárceles de mujeres o para mujeres privadas de la libertad como método de disciplinamiento mucho más frecuente que en hombres. Además, ¿qué es lo que distingue también a una mujer caída de un hombre que simplemente está en la penitenciaría? Y pues podríamos destacar el hecho del paso violento por la corporalidad de las mujeres. Aunque sí que es verdad que la violencia es una herramienta de disciplinamiento que se usa de forma general para controlar los cuerpos de, que ocupan el espacio penitenciario, en las mujeres esto siempre tiene que ver con un paso violento por su cuerpo y como forma de castigo añadida, ya que la cárcel lo que hace es replicar cómo esta violencia corporal a través del abuso, las violaciones, es algo que está y que es legitimado dentro de los espacios fuera de la cárcel, pues entonces es como se ve aquí dentro de la cárcel que se replica y no solamente se replica, sino que se acentúa, ya que se entiende que esta mujer no es que haya contratado, o sea, no es que haya violado el contrato social, sino que además ha violado su propia esencia de mujer. Entonces es a través de esta forma legitimadora de castigo que se condena. Y luego tenemos también esta distinción interseccional a través de la raza, en el que vemos que la insania, por lo general, pues se vincula a lo que son las mujeres blancas, que tenemos esta categoría sexualizada que afecta a mujeres tanto negras como blancas, pero sin embargo a las mujeres blancas se les vincula con la falta de salud mental, mientras que a las mujeres negras directamente pues se les relaciona pues con la negritud y la criminalidad. Y esto pues también tiene de alguna manera un deje que nos recuerda pues a esta dialéctica del amo y la esclava en el abolicionismo de la esclavitud. Entonces, ¿por qué se dan estos patrones cambiantes entre hombres y mujeres, entre mujeres blancas y mujeres negras dentro de la penitenciaría? Pues precisamente es porque aplicamos el concepto de interseccionalidad, que fue generado por Kimberly Crenshaw en 1989. Kimberly Crenshaw es jurista y es a partir de un caso pues que precisamente pues atenía a ese término. Entonces podemos presentarlo como un conjunto complejo de dispositivos de opresión en base a la raza, género, clase, etcétera, enlazados entre sí múltiples y simultáneamente, cuyo resultado es un sistema donde las personas se ven atravesadas existencialmente, no solo por un tipo de discriminación, sino por varios. De esta manera, se configura un sujeto específico cuya gama de segregación aumenta o disminuye en base al espacio que se ocupa sociopolíticamente y cuya dialéctica oprimido-opresor puede invertirse según la discriminación de la que se trate. No se trata, por tanto, de una sumatoria de opresiones, sino que refiere a la creación de una nueva dimensión de desempoderamiento. O sea, como vemos, no se trata solamente de que una mujer pues esté atravesada por el sexismo y por el racismo de forma en la que estas mismas esferas no se comuniquen, sino que la interseccionalidad propone una nueva posición de desempoderamiento en la cual se debe entender la discriminación desde este espacio específico y no como luchas indistintas que se suman una a la otra.
Entonces, a raíz de este concepto de interseccionalidad y analizando por qué pasa esto no solamente en la cárcel, sino también fuera de la cárcel, cómo se da este abandono, Crenshaw propone dos tipos de interseccionalidad: la interseccionalidad estructural y política. La estructural, basada principalmente en lo que son pues factores sociales, políticos, económicos que limitan la vida de las mujeres racializadas y o precarizadas que viven en los márgenes de la sociedad, a nivel práctico vital, o sea, a nivel recurso, lo cual tiene como consecuencia pues un difícil acceso a la vivienda, la falta de recursos materiales y laborales o la dificultad del idioma. Es entonces aquí donde se pone el énfasis en la feminización y racialización de la pobreza, así como se pone el foco en que estas situaciones pues dan al final la necesidad de generar nuevas estrategias de supervivencia, como son la comercialización con estupefacientes, y lo que acaba por crear unas políticas que aumenten el número de población carcelaria femenina. Y luego, por otra parte, tenemos la interseccionalidad política, la cual pues describe esta dificultad de las situaciones que han de atravesar las mujeres negras. Decimos mujeres negras porque Crenshaw se centra en las mujeres negras, pero aquí aplicaría mujeres racializadas en su gama más amplia, las cuales pertenecen sincrónicamente a dos colectivos de subordinación. Por una parte, vemos cómo este abandono no solamente se da a nivel estructural sino que además también dentro de los movimientos que luchan por estas discriminaciones encontramos que en el feminismo no avala estas vivencias, ya que el feminismo que reside es un feminismo mainstream, dominado en las agendas políticas por mujeres blancas, burguesas, y describiendo mayormente la situación de las amas de casa, pero no de las mujeres negras. Y dentro del colectivo antirracista vemos fenómenos como la invisibilización de la violencia de género dentro del colectivo negro, ya que eso podía aumentar pues prejuicios al respecto de la violencia en varones negros, así como no se quiere poner el foco dentro del sexismo, o sea, no se quiere poner el foco en el sexismo dentro del colectivo para no crear pues separatismos al respecto. Es entonces como dentro del feminismo interseccional analizamos las políticas identitarias al respecto, porque este análisis interseccional lo que revela es que las agendas políticas se organizan en cuanto a las necesidades de una colectividad con una identidad política concreta. Y esto quiere decir que de alguna manera hay un encasillamiento identitario de qué implica ser mujer, qué condiciones vive una mujer, a la vez que qué implica ser negro, qué implica la negritud. Es por eso que el feminismo interseccional aboga por unas políticas identitarias mucho más plurales que no se reduzcan a los prejuicios ni a los discursos ya establecidos sobre la feminidad y sobre la negritud, sino que dé paso a una pluralidad identitaria en la que se comprenda el qué es ser mujer y el qué es ser negro y otras discriminaciones más allá de lo que ya se dice. Entonces, pues... Este análisis interseccional para nosotras ha sido fundamental, no solamente como materia de estudio, sino para entender el trabajo que desarrollamos nosotras en cárceles, nosotras en el trabajo con privadas, directamente en cárceles colombianas. Hemos identificado que la identidad personal y la identidad colectiva se ve atravesada y puede darnos más elementos para el análisis cuando insertamos conceptualizaciones como la que acaba de exponernos Claudia. Entonces tenemos dos preguntas que en este escenario han emergido. La primera es, ¿cómo transforma la experiencia de la prisión la identidad de la mujer privada? Sabiendo que ya hay unos elementos diferenciales, sobre todo en las mujeres latinoamericanas privadas de la libertad, de los que hablamos desde ese análisis interseccional, pero además cómo ese tipo de análisis nos ayuda a nosotras a entender esa diferencia de las mujeres y a proponer procesos formativos que sí atiendan a su singularidad. Es de este modo como hoy queremos hacerles una invitación
para que ejercicios y análisis como el que presenta Claudia sirvan para que podamos enriquecer propuestas formativas como la de Boesio, que es la que les traemos el día de hoy. Aquí estamos enlazando la página oficial del proyecto en el que nosotras participamos. Nosotros hacemos filosofía aplicada experiencial en cárceles con personas en riesgo de exclusión social, de manera particular con privados de la libertad. En nuestro ejercicio con mujeres, lo que nosotros hacemos es generar experiencias que permitan, a partir de la revisión de la propia experiencia de las mujeres, lograr nuevos sentidos y significados a partir de la reflexión, acompañada del diálogo filosófico, acompañada de la lectura y de la escritura filosófica. En este proyecto que participamos universidades de diferentes países, Brasil, México, Colombia, Argentina, España, liderado por la Universidad de Sevilla, el profesor José Barrientos Rastrojo, hemos identificado que análisis interseccionales nos permiten a nosotras no homogenizar las necesidades ni de las mujeres, pero tampoco pretender en el ejercicio mismo de los talleres filosóficos los mismos alcances. Ese empoderamiento del que hablaba Claudia, esa pérdida de empoderamiento que no inicia cuando llegamos a prisión, sino que ha sido una línea histórica de estas mujeres, se ve acrecentado en su ingreso a la prisión, donde en muchos de los ejercicios escuchamos decir es que yo ya no soy, yo no sé quién soy, yo no sé hacia dónde voy, no sé cómo reconstruirme, y en esa disyuntiva de la crisis y la pérdida identitaria, porque yo no era lo que los demás creían de mí y mis propias expectativas de mí se han caído, es que aparece la filosofía como una oportunidad para brindar herramientas para el autoconocimiento y para la reconstrucción de ese proyecto de vida a partir de la creación de ese personaje, en muchos casos desde la escritura, lo que autores como Riquet llamarán la ficción narrativa, que es la necesidad del sujeto de contarse a sí mismo, pero también proyectarse en nuevas historias. Es de esa manera como nosotras hemos observado que en el trabajo cárceles es fundamental abogar por un feminismo diferencial, y este feminismo tendría las bases en la experiencia, parte de la experiencia de ellas. Nosotras no enseñamos Platón, Aristóteles, partimos de su experiencia en el ejercicio filosófico, dialógico, reflexivo. Vamos más allá de la revictimización, queremos que ellas reconozcan su autonomía y agenciamiento frente a las estructuras de control y poder, recuperar la posibilidad de ser en el mundo. Y hablamos también de una educación filosófica que emancipa, que es una, además de una técnica, una antropotécnica, es una oportunidad de profundizar en el autoconocimiento a partir del desarrollo de habilidades para afrontar su realidad y dignificar su persona. Por lo tanto, hablamos de una identidad que se reconstruye en diálogo con otros, que se reconstruye también dentro de una red que da sentido, que es ese colectivo de mujeres que están privadas de la libertad y que comparten una, un lugar de enunciación, unas vivencias comunes, pero que reconociendo la singularidad hay una lucha compartida. Y decimos que no solo es desde la experiencia, sino que es un feminismo de la experiencia en la medida en que se convierte toda vez estos talleres y estos escenarios de reflexión a partir de la experiencia en la oportunidad de resistir y transformar la experiencia presente y la experiencia futura en aras de alcanzar eso que ellas van vislumbrando, es eso que ellas quieren construir de sí en ese proceso de autoconocimiento. Entonces, queremos agradecerles a ustedes. Hemos expuesto algunas pinceladas que permitirían pensar cómo pasamos y pensamos ese concepto de la mujer caída a esa mujer que busca el empoderamiento, que se levanta y recupera su voz, pero en la acción. Muchas gracias.